Se rieron cuando la anciana cubrió la casa con cojines. Pero cuando descubrieron el motivo, doña Guadalupe García despertó ese día sabiendo que su vida cambiaría para siempre. La decisión estaba tomada desde hacía semanas, pero ahora necesitaba actuar antes de que alguien intentara impedírselo. Sus hijos no entenderían, los vecinos se reirían, pero a ella ya no le importaban las opiniones ajenas. Fue cuando comenzó a cargar los primeros cojines viejos del depósito que los vecinos se detuvieron a observar. Doña Socorro, que vivía en la casa de al lado, casi tira la taza de café al ver la escena. «Guadalupe García, ¿qué estás haciendo?», gritó desde la ventana. «Cuidando de mi vida», respondió la anciana de 73 años, sin dejar de arrastrar un costal pesado lleno de almohadones viejos. La pequeña casa de madera que pertenecía a la familia desde hacía 3 generaciones estaba a punto de adquirir una apariencia completamente distinta. Guadalupe García había pasado las últimas 2 semanas comprando cojines usados, almohadones rotos y cualquier cosa suave que pudiera encontrar en las librerías de viejo y tiendas de segunda mano de Tepatitlán. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué es esto?», apareció Beatriz García, su hija mayor, jadeante por haber corrido desde la panadería donde trabajaba. «Los vecinos me llamaron diciendo que usted estaba haciendo una locura». «No es locura, Beatriz. Es necesidad». Guadalupe García continuó clavando un cojín morado descolorido en la pared lateral de la casa. «¿Necesidad de qué? ¿De convertirnos en la burla de todo el pueblo?». La anciana se detuvo un instante, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró directamente a los ojos de su hija. «Tú no entenderías aunque te explicara». Beatriz sintió un nudo en la garganta. Desde que su padre muriera, hacía 5 años, su madre había cambiado. Se había vuelto más reservada, más testaruda, más extraña, pero nunca había hecho algo tan absurdo como aquello. «Entonces, explícame», insistió Beatriz, «¿por qué está cubriendo nuestra casa con cojines viejos?». «Porque necesito proteger». Guadalupe García volvió al trabajo, ignorando el tono exasperado de su hija. «¿Proteger de qué? Del ruido, del dolor, del mundo». Beatriz movió la cabeza, sin entender nada. Tomó el celular y marcó a su hermano. «Fernando, necesitas venir aquí ahora». Mamá se volvió loca de una vez por todas. Del otro lado de la línea, Fernando suspiró pesadamente. «¿Qué hizo ahora?». «Está cubriendo toda la casa con cojines viejos. Los vecinos están todos en la calle mirando. Es una vergüenza, Fernando». «Espera, ¿cómo que cubriendo la casa?». «Está clavando cojín por cojín en las paredes exteriores. Ya cubrió la mitad del frente y va por los lados». Fernando, que trabajaba como vendedor en una tienda de materiales de construcción, dejó todo y salió corriendo. En 20 minutos estaba en la casa de su madre, acompañado de su esposa Verónica. «Mamá, usted no puede hacer esto», dijo Fernando intentando mantener la calma. «Los vecinos van a quejarse. El Palacio Municipal la va a multar. Esto ¿Es qué, hijo?». «Es cosa de locos». Guadalupe García dejó de clavar un cojín a rayas y bajó de la silla vieja que estaba usando como escalera. «Loco es quien no entiende que a veces necesitamos hacer cosas que parecen extrañas para proteger a quienes amamos». «¿Proteger a quién, mamá?». Verónica se acercó con cuidado. «Aquí no hay nadie que necesite protección». La anciana miró a su nuera con una tristeza profunda en los ojos. «Todavía no, pero vas a ver». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. La discusión fue interrumpida por la llegada de doña Socorro, que trajo consigo a otras 3 vecinas curiosas. «Guadalupe García, por el amor de Dios, ¿qué es esto?», preguntó doña Esperanza, la vecina más anciana de la calle. «Estás transformando tu casa en un... ni sé en qué». «En una fortaleza de cojines», se rió Rosa, la más joven del grupo. «Nunca vi cosa igual». Guadalupe García no respondió. Subió nuevamente a la silla y continuó su trabajo. Los clavos viejos hacían un ruido seco al ser martillados en la madera gastada de la casa. Ella no quiere platicar,
susurró Beatriz García a las vecinas. Está así desde hace semanas, rara, reservada, comprando esas cosas viejas. ¿Tú crees que ella está...? Doña Socorro hizo un gesto circular con el dedo al lado de la cabeza. Ya no sé qué pensar. Beatriz García comenzó a llorar. Mi papá siempre decía que cuando ella fuera mayor podría desarrollar algún problema mental. Creo que llegó la hora. Fernando García escuchó la conversación y se acercó a su madre nuevamente. Mamá, si usted tiene algún problema, puedo llevarla con un médico. Está la clínica local, está el hospital regional. Yo no tengo ningún problema, Fernando. Guadalupe García bajó de la silla y miró fijamente a su hijo. El problema es de ustedes que no pueden confiar en mí. ¿Cómo que confiar? Usted está cubriendo la casa con basura. No es basura. La voz de la anciana salió más alta, haciendo que las vecinas se sobresaltaran. Cada pieza fue elegida con cuidado. Cada cojín tiene su función. ¿Qué función, mamá? Beatriz García secó las lágrimas. Explícame qué función tiene cubrir una casa con cojines viejos. Guadalupe García miró a su hija por un largo momento. Después suspiró y movió la cabeza. Ustedes no están listos para entender. Todavía no. ¿Cuándo vamos a estar listos? Fernando García estaba perdiendo la paciencia. Cuando lleguen las cartas. ¿Qué cartas? Las cartas que van a explicar todo. La respuesta enigmática dejó a todos aún más confundidos. Guadalupe García tomó otro cojín del montón que había preparado al lado de la casa y volvió al trabajo. Doña Guadalupe, ¿puedo hacerle una pregunta? Doña Esperanza se acercó con cuidado. ¿Usted está esperando a alguien? La anciana dejó de clavar y miró a la vecina con interés. ¿Por qué pregunta? Es que, bueno, parece que usted está preparando la casa para algo especial, como si fuera a recibir una visita importante. Guadalupe García sonrió por primera vez en ese día. Usted siempre fue la más inteligente de la calle, doña Esperanza. ¿Entonces es eso? ¿Usted está esperando visita? Estoy esperando lo que más importa en la vida. ¿Y qué es, mamá? Beatriz García se acercó, esperanzada de finalmente entender. Ustedes van a saber cuando sea el momento. La conversación fue interrumpida por la llegada de un carro viejo y ruidoso. De dentro salió Javier García, el hermano menor de Guadalupe García, acompañado de su esposa Patricia. Guadalupe, ¿qué historia es esta que están contando por ahí? Javier García miró la casa y abrió mucho los ojos. Por el amor de Dios, ¿qué hiciste? Hice lo que necesitaba hacerse. Esto no es normal, Guadalupe. Esto es síntoma de algo grave. Patricia, que era enfermera jubilada, se acercó a su cuñada con aire profesional. Guadalupe García, ¿ha estado durmiendo bien, comiendo bien, tomando los medicamentos para la presión? Estoy bien, Patricia. Nunca he estado mejor en mi vida. Pero mira esto. Patricia gesticuló hacia la casa. Esto no es comportamiento normal de una persona bien. ¿Normal para quién? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Guadalupe García bajó de la silla una vez más y miró fijamente a la familia reunida. ¿Quieren saber si estoy bien? Estoy estupenda. ¿Quieren saber si estoy enferma? No lo estoy. ¿Quieren saber por qué estoy haciendo esto? No se los voy a decir. Al menos no ahora. ¿Mamá? Fernando García intentó un enfoque más suave. ¿Puede al menos darnos una pista? Estamos preocupados. Guadalupe García miró a su hijo con cariño. La pista está en las cartas que van a llegar. Cuando lleguen ustedes van a entender todo. ¿Qué cartas son esas, mamá? Cartas que van a cambiar nuestras vidas. Javier García movió la cabeza, visiblemente irritado. Guadalupe, estás hablando con enigmas. Eso no es normal. Creo que debemos llevarte con un médico para hacerte unos estudios. Yo no voy a ningún médico. La voz de Guadalupe García se volvió firme. Y ustedes no me van a obligar a nada. ¿Está segura de eso, señora? Fernando García cruzó los brazos. Porque si es necesario podemos pedir una evaluación psicológica. La amenaza hizo que la anciana se detuviera por completo. Miró a su hijo con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Tú harías eso conmigo, Fernando? ¿De verdad lo harías?
Si es por su bien, sí lo haría. Guadalupe García sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero no permitió que cayeran. Entonces hagan lo que quieran, pero no van a poder detenerme. Volvió al trabajo con renovada determinación. Los clavos ahora eran martillados con más fuerza, como si cada golpe fuera una respuesta a los cuestionamientos de la familia. Las vecinas se miraron entre sí, incómodas por la discusión familiar que estaban presenciando. «Creo que mejor nos vamos», susurró doña Socorro. «Sí, vamos a dejarlos resolver esto en familia», concordó Rosa. Pero doña Esperanza permaneció en su lugar, observando a Guadalupe García trabajar. «¿Puedo ayudarla en algo, doña Guadalupe?». La anciana dejó de martillar y miró a su vecina con sorpresa. «¿Usted haría eso?». «Claro. Si es importante para usted, debe tener un buen motivo». «Sí lo tiene». Guadalupe García sonrió con gratitud. «Tiene el mejor motivo del mundo». «Entonces dígame, ¿cómo puedo ayudar?». «Necesito que alguien sostenga los cojines mientras yo clavo. Se está poniendo difícil hacerlo todo sola». Doña Esperanza asintió y se acercó. Beatriz García se indignó. «Doña Esperanza, usted no puede estimular la locura de mi madre». «¿Quién dice que es locura?». La vecina anciana miró fijamente a Beatriz con firmeza. «Su madre es una de las mujeres más sensatas que conozco. Si ella está haciendo esto, debe tener una razón muy buena». «¿Qué razón puede tener para cubrir una casa con cojines viejos?». «No lo sé, pero sé que ella tiene derecho de hacer lo que quiera en su propia casa». La defensa inesperada de la vecina fortaleció a Guadalupe García. Trabajó con más energía, ahora auxiliada por doña Esperanza, quien sostenía cada cojín en el lugar correcto. Fernando y Beatriz García se miraron sin saber qué hacer. Javier García y Patricia decidieron irse, prometiendo volver al día siguiente para resolver la situación. «Esto no va a quedar así, Guadalupe», dijo Javier antes de subir al coche. «Voy a hablar con el médico de la clínica local. Este comportamiento no es normal». «Haz lo que quieras, Javier. Solo no olvides que soy tu hermana mayor y siempre te cuidé cuando eras niño». La respuesta dejó callado al hombre. Subió al coche sin decir nada más y se fue con su esposa. El día estaba terminando cuando Guadalupe García y doña Esperanza finalizaron la pared frontal. La casa ahora tenía una apariencia completamente diferente. Los cojines de diversos tamaños y colores creaban una superficie irregular y acolchada. «Quedó interesante», comentó doña Esperanza, admirando el trabajo. «Quedó como necesita quedar». Guadalupe García se limpió las manos en el delantal. «Gracias por la ayuda». «De nada. ¿Mañana puedo volver para ayudar con las otras paredes?». «¿Usted haría eso?». «Claro. Me quedé con curiosidad por saber qué va a pasar cuando lleguen esas cartas misteriosas». Guadalupe García sonrió. «Usted no se va a decepcionar». Esa noche, después de que todos se fueron, Guadalupe García se quedó sentada en el porche, observando su obra. La pared de cojines se destacaba en la oscuridad como una sombra suave y protectora. Tomó una carta vieja que guardaba en el bolsillo del delantal y la volvió a leer por 10ª vez ese día. Las palabras ya las tenía memorizadas, pero necesitaba asegurarse de no haber olvidado ningún detalle importante. La carta era de Ricardo García, su hermano menor que había partido a la Ciudad de México hacía 15 años en busca de una vida mejor. En las últimas semanas, él había comenzado a escribir cartas extrañas, contando sobre una situación difícil que estaba enfrentando. El último párrafo de la carta más reciente decía: «Guadalupe, ya no sé qué hacer. El doctor dijo que no hay remedio, que ella necesita un ambiente especial, sin ruidos, sin sustos, sin nada que pueda asustarla. Quieren internarla en un lugar lejos de mí, pero no puedo dejar que eso suceda. Recordé nuestra casa, la paz que siempre hubo allí. Podré llevarla para que se quede contigo un tiempo. Ella necesita mucho cuidado, Guadalupe. Muchísimo». Doña Guadalupe García dobló la carta y la guardó nuevamente en el bolsillo. Ricardo García no sabía que ella había comenzado los preparativos incluso antes de recibir la petición oficial.
Una intuición profunda había guiado cada compra, cada decisión, cada cojín elegido. Su nieta Sofía García, hija de Ricardo, había desarrollado una condición neurológica que la dejaba extremadamente sensible a ruidos e impactos. La niña de 11 años había comenzado a tener crisis violentas cada vez que escuchaba sonidos fuertes o cuando se lastimaba, aunque fuera levemente. Los médicos de la capital estaban recomendando una internación en una institución especializada, pero Ricardo García no tenía dinero para pagar y no soportaba la idea de separarse de su hija. Doña Guadalupe García había entendido inmediatamente lo que había que hacer. La casa necesitaría convertirse en un ambiente completamente seguro y silencioso para recibir a la nieta. Los cojines no eran una locura, eran una necesidad médica. Al día siguiente, muy temprano, doña Guadalupe García despertó con el ruido de voces alteradas en la calle. Por la ventana, vio que un pequeño grupo de vecinos se había reunido frente a su casa, comentando sobre la obra del día anterior. «Es la cosa más extraña que he visto en mi vida», decía don Francisco, el vecino de atrás. «Pobrecita de doña Guadalupe. Creo que la edad ya le llegó», comentaba doña Carmen. «O tal vez tiene algún problema de cabeza», añadió don Manuel. Doña Guadalupe García suspiró. Sabía que los comentarios solo empeorarían conforme el trabajo avanzara, pero no podía darse el lujo de preocuparse por chismes. Sofía llegaría en 2 semanas, y la casa necesitaba estar lista. Doña Esperanza apareció temprano como había prometido, trayendo un termo de café y algunos panes dulces. «Buenos días, Guadalupe. Traje un refrigerio para darnos energía para el trabajo». «Usted es un ángel, doña Esperanza». «¿Qué pared vamos a cubrir hoy?» «La lateral derecha. Es la que da hacia la casa de don Francisco, donde el ruido es mayor». Las 2 mujeres tomaron café rápidamente y comenzaron el trabajo. Doña Esperanza, a pesar de sus 75 años, se mostró como una ayudante eficiente y discreta. Ella sostenía cada cojín en su lugar, mientras doña Guadalupe García clavaba, sin hacer preguntas inconvenientes. Alrededor de las 10 horas, Beatriz García apareció acompañada de una mujer más joven que doña Guadalupe García no conocía. «Mamá, esta es la doctora Jimena, psicóloga del centro de salud. Ella vino a conversar con usted». Doña Guadalupe García bajó de la silla y miró a la profesional con desconfianza. «Yo no llamé a ningún médico». «Lo sé, doña Guadalupe», dijo la psicóloga con voz calmada. «Pero su hija está preocupada y me pidió que la viera». «¿Que me viera para qué?» «Para ver si está todo bien con su salud mental». «¿Y qué piensa la doctora? ¿Estoy loca?» La psicóloga observó a la anciana por un momento. Doña Guadalupe García estaba limpia, bien vestida, con el cabello peinado y los ojos claros y atentos. Su postura era erguida, su habla articulada y coherente. «¿Puede explicarme por qué está cubriendo su casa con cojines?» «Puedo, pero no lo haré». «¿Por qué?» «Porque no es asunto de nadie». La respuesta directa sorprendió a la psicóloga. Generalmente las personas con problemas mentales eran evasivas o daban explicaciones confusas. Doña Guadalupe García estaba siendo perfectamente lógica dentro de su negativa. «¿Entiende que este comportamiento está preocupando a su familia?» «Lo entiendo, pero ellos entenderán todo en poco tiempo». «¿Cuándo?» «Cuando sea necesario». La psicóloga intentó un enfoque diferente. «Doña Guadalupe, ¿podría decirme si ha escuchado voces o visto cosas que otras personas no ven?» «No». ¿Ha tenido problemas para dormir, para comer?» «No». ¿Se ha sentido muy triste o muy eufórica?» «No. Estoy normal». «Entonces, ¿por qué está haciendo algo tan inusual?» Guadalupe García miró a la psicóloga con una sonrisa cansada. «Doctora, ¿usted tiene hijos?» «Sí, tengo». «Si un hijo suyo necesitara algo muy específico para estar bien, ¿haría cualquier cosa por conseguirlo?» «Lo haría, claro». «Entonces usted entiende mi situación». La respuesta dejó pensativa a la psicóloga. Había algo en las palabras de Guadalupe García que sugería una motivación profunda y racional detrás de su comportamiento aparentemente extraño.
¿Podría darme más detalles sobre esa necesidad? No puedo. Todavía no. ¿Por qué no puede? Porque todavía no ha llegado el momento adecuado. La psicóloga pasó otra hora más conversando con Guadalupe García, aplicando pruebas sencillas de orientación y memoria. Para su sorpresa, la anciana se mostró perfectamente lúcida y orientada. No había señales de demencia, psicosis o depresión grave. Cuando terminó la evaluación, la psicóloga llamó a Beatriz García para una conversación privada. «Su mamá está mentalmente bien», dijo con franqueza. «¿Cómo que bien? ¿Usted vio lo que está haciendo?» «Lo vi, y sí es extraño. Pero ella está lúcida, orientada, con la memoria perfecta y sin señales de trastornos psiquiátricos graves. Entonces, ¿por qué está haciendo esta locura? No lo sé, pero dio a entender que tiene un motivo específico relacionado con algún familiar que necesita cuidados especiales». Beatriz García pensó por un momento. «Ella no tiene a nadie así en la familia. Solo somos nosotros». «¿Está segura?» «Absolutamente». «Entonces tal vez sea alguien que ustedes no conocen todavía, o una situación que aún no sucede». «Eso no tiene sentido. Muchas cosas en la vida no tienen sentido hasta que lo tienen». La psicóloga guardó sus materiales en la bolsa. «Mi recomendación es que esperen un poco. Si ella no tiene problemas mentales graves, tal vez tenga realmente un buen motivo para hacer lo que está haciendo. ¿Y si no lo tiene? Entonces hablamos de nuevo. Por ahora, ella tiene derecho a hacer lo que quiera en su propia casa, siempre y cuando no lastime a nadie». Después de que la psicóloga se fue, Beatriz García quedó aún más confundida. Parte de ella estaba aliviada por saber que su madre no estaba enferma, pero otra parte se sentía frustrada por no poder entender qué estaba pasando. «Mamá, la doctora dijo que usted está bien de la cabeza». «Porque lo estoy». Guadalupe García volvió al trabajo. «Entonces explíqueme eso de los cojines». «Ya le dije que se lo explicaré cuando sea el momento». «¿Y cuándo será el momento?» «Pronto, hija. Pronto». Doña Esperanza, que había presenciado toda la conversación en silencio, se acercó a Beatriz García. «Hija, a veces es mejor confiar en quien tiene más experiencia de vida». «¿Pero usted no encuentra extraño todo esto?» «Sí, pero su mamá siempre ha sido una mujer muy sensata. Si ella está haciendo esto, debe tener una razón muy buena. O podría estar volviéndose senil». «¿La doctora no dijo que estaba bien?» Beatriz García no supo qué responder. Ayudó a las dos ancianas a terminar la pared lateral derecha y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Durante el resto de la semana, el trabajo continuó. Guadalupe García y doña Esperanza cubrían una pared por día, creando una especie de capullo de cojines alrededor de la pequeña casa de madera. Los vecinos se detenían a observar, algunos riendo, otros moviendo la cabeza con desaprobación. Los niños pasaban corriendo y gritando «¡Casa de locos!», lo que lastimaba profundamente a Guadalupe García, pero ella no lo demostraba. El jueves ocurrió el primer incidente serio. Durante una fuerte lluvia al amanecer, varios cojines se empaparon y comenzaron a gotear agua sucia en el porche. El olor a humedad y moho se extendió por el vecindario. Don Francisco, el vecino de atrás, tocó la puerta de Guadalupe García muy temprano. «Doña Guadalupe, ya no aguanto ese olor horrible que sale de su casa». «Va a pasar, don Francisco. Solo es cuestión de que se sequen los cojines». «¿Y si no se secan? ¿Y si empiezan a criar bichos? ¿Y si atraen ratas? No va a pasar nada de eso». «¿Estás segura? Porque si esta porquería empieza a afectar mi casa, voy a tener que llamar al Palacio Municipal». La amenaza asustó a Guadalupe García. Si el Palacio Municipal intervenía, todo su plan podría arruinarse. Sofía García llegaría en una semana y la casa necesitaba estar lista. «Yo lo voy a resolver, don Francisco, se lo prometo». «Espero que sí, porque esto ya pasó de los límites». Después de que el vecino se fue, Guadalupe García se quedó sentada en la terraza, mirando los cojines que goteaban agua. Era cierto que algunos olían mal, y ella sabía que la lluvia podía echar a perder todo el trabajo. Doña Esperanza llegó e inmediatamente notó el problema.
Necesitamos sacar los cojines mojados y poner otros en su lugar. No tengo dinero para comprar otros. ¿Y si pedimos ayuda? Hay mucha gente en el pueblo que tiene cojines viejos guardados. Nadie va a querer ayudar. Todos piensan que estoy loca. Yo voy a pedir, déjelo conmigo. Para sorpresa de Guadalupe García, doña Esperanza pasó el día visitando conocidos y logró reunir más de 20 cojines en buen estado. Algunas personas hasta se ofrecieron a ayudar en el trabajo. ¿Cómo lo logró?, preguntó Guadalupe García, emocionada. Les conté que usted estaba preparando la casa para recibir a alguien especial que necesita cuidados especiales. No di detalles, pero dejé claro que era algo importante. Y le creyeron. Algunas sí. Las que ya han pasado por dificultades en la vida entendieron que a veces necesitamos hacer cosas extrañas para cuidar a quienes amamos. El sábado, 3 vecinas aparecieron para ayudar: doña Marta, doña Yolanda y doña Inés. Todas eran mujeres mayores que habían criado hijos y nietos y entendían lo que significaba sacrificarse por la familia. Con la ayuda extra, el trabajo avanzó rápidamente. En 2 días, toda la casa estaba cubierta con cojines, creando una estructura suave y silenciosa. El resultado final era impresionante. La casa parecía un gran nido acolchado. «Quedó bonito», comentó doña Marta. «Diferente, pero bonito. Parece una casa de muñecas gigante», dijo doña Yolanda. «Parece un lugar seguro», observó doña Inés. La última observación conmovió profundamente a Guadalupe García. Era exactamente lo que ella quería: un lugar seguro. El domingo por la mañana, Guadalupe García recibió una llamada de Ricardo García. «Guadalupe, llegaron los resultados de los últimos exámenes de Sofía. El médico confirmó que no puede estar en un ambiente normal. Necesita un lugar sin ruidos, sin esquinas, sin nada que pueda lastimarla durante las crisis». «¿Cuándo llegan?» «El martes». El médico la autorizó para viajar, pero dijo que si no mejora en 2 semanas, tendrá que internarla en un hospital especializado. «Ella va a mejorar, Ricardo. Estoy segura». «¿Cómo puedes estar segura?» «Porque preparé todo con mucho cariño». «¿Preparaste cómo?» «Ya verás cuando llegues. La casa está lista para recibir a nuestra niña». Después de colgar el teléfono, Guadalupe García llamó a sus hijos y les contó la verdad sobre los cojines. Beatriz García y Fernando García escucharon en silencio la explicación sobre Sofía, su condición neurológica y la necesidad de un ambiente completamente seguro y silencioso. «¿Por qué no nos contó esto antes?», preguntó Beatriz García, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no lo habrían entendido? Habrían intentado convencerme de que era imposible, de que no iba a funcionar. Pero pudimos haber ayudado. Pueden ayudar ahora. Sofía llega mañana». Fernando García movió la cabeza, aún procesando la información. «Mamá, usted hizo todo esto sola. Gastó su propio dinero, aguantó las críticas de todos. ¿Por una nieta que apenas conocemos?» «Lo hice por amor, Fernando. El mismo amor que siento por ustedes». Aquella noche, Guadalupe García apenas pudo dormir. Por la mañana, arregló la casa por dentro, preparó la habitación que sería de Sofía y cocinó los dulces que a la niña le gustaban más, según las cartas de Ricardo. A las 3 de la tarde, un autobús viejo se detuvo frente a la casa. De dentro bajaron Ricardo, visiblemente más delgado y abatido, y una niña rubia y delgada que se mantenía pegada a su padre, con los ojos muy abiertos de miedo. «¡Guadalupe!». Ricardo corrió a abrazar a su hermana. «Mi querido hermano». Guadalupe García lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba. «Esta es Sofía». Ricardo se arrodilló al lado de su hija. «Sofía, esta es la tía Guadalupe de la que te hablé. Ella preparó una casa muy especial para ti». La niña miró a Guadalupe García con desconfianza, luego a la casa cubierta de cojines. «¿Por qué la casa tiene cojines, tía?» «Para que estés bien protegida, mi querida». Sofía se acercó a la pared y tocó uno de los cojines. Inmediatamente, su rostro se iluminó. «Es suave». «Sí lo es. Y silencioso también. Escucha». Guadalupe García golpeó la pared de cojines.
el sonido quedó completamente amortiguado, casi imperceptible. ¿No duele?, preguntó Sofía. No duele nada. Puedes tocar con confianza. La niña comenzó a explorar la pared, tocando diferentes cojines, presionando algunos, abrazando otros. Para asombro de Ricardo, ella estaba sonriendo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía así?, susurró Guadalupe García. Meses. Ricardo comenzó a llorar. Mucho tiempo, Guadalupe. Beatriz García y Fernando llegaron a conocer a su sobrina. Se emocionaron al ver cómo la casa de cojines había transformado inmediatamente el ánimo de la niña. «Tía, ¿puedo entrar a la casa?», preguntó Sofía. «Claro que sí. Es tu casa ahora». Cuando entraron, Sofía descubrió que Guadalupe García había cubierto las paredes internas también, creando un ambiente completamente acolchado. La niña corrió de un lado a otro, tocando las paredes, probando la suavidad, riendo como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. «Papá, mira, si me caigo no me lastimo». Es verdad, Ricardo estaba maravillado. La tía Guadalupe pensó en todo. Aquella primera noche, Sofía durmió profundamente por primera vez en meses. Ricardo se quedó sentado junto a la cama, observando a su hija dormir en paz, sin las pesadillas y sobresaltos constantes que la atormentaban en la capital. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó a Guadalupe García, quien trajo té para los dos. «Intuición de abuela. Y mucha investigación también». «¿Investigación?». «Fui a la biblioteca municipal, hablé con la maestra jubilada que entiende de estas cosas. Aprendí que los niños con hipersensibilidad sensorial necesitan ambientes muy específicos. Hiciste todo esto por una nieta que apenas conoces». «Lo hice por amor, Ricardo. El amor no necesita tiempo para existir». En las semanas siguientes, la transformación de Sofía fue notable. La casa de cojines se convirtió en su refugio perfecto. Podía correr, jugar, incluso tener sus crisis sin lastimarse o asustarse por los ruidos. Los vecinos que habían criticado a Guadalupe García comenzaron a entender el propósito detrás de los cojines. Muchos pidieron disculpas y empezaron a elogiar la dedicación de la anciana. Don Francisco, el vecino más crítico, apareció con una canasta de frutas. «Doña Guadalupe, vine a pedir perdón por haber sido tan ignorante. Usted es una heroína». «No soy heroína, don Francisco. Solo soy una abuela que ama a su nieta». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, doña Esperanza continuó siendo una presencia constante en la casa, ayudando a cuidar a Sofía y convirtiéndose en una especie de abuela adoptiva para la niña. «Tía Guadalupe, ¿por qué la gente se rió cuando hiciste la casa de cojines?», preguntó Sofía un día. «Porque ellas no entendían el porqué, mi querida. Y ahora lo entienden. Ahora entienden que a veces el amor nos hace hacer cosas que parecen extrañas, pero que son necesarias». Sofía asintió, como si la explicación tuviera perfecto sentido para ella. 3 meses después, cuando Ricardo llevó a su hija a una consulta de seguimiento en Ciudad de México, el médico quedó impresionado con la mejoría de la niña. Las crisis habían disminuido drásticamente, estaba durmiendo bien, e incluso había comenzado a interactuar más con otras personas. «¿Qué hicieron?», preguntó el médico. «El cambio es extraordinario. Mi hermana creó un ambiente terapéutico», explicó Ricardo. «Una casa completamente adaptada para las necesidades de Sofía». «¿Cómo así?». Ricardo mostró fotos de la casa de cojines. El médico estudió las imágenes con interés creciente. «Esto es genial», admitió. «Ustedes crearon esencialmente una sala sensorial a escala doméstica. Es exactamente el tipo de ambiente que recomendamos, pero que cuesta una fortuna construir profesionalmente». «¿Y funcionó?». «Por los resultados de los exámenes y por el comportamiento de la niña, funcionó perfectamente. Ella puede continuar viviendo en ese ambiente. No va a necesitar hospitalización». Cuando volvieron a casa, Ricardo contó las buenas noticias a Guadalupe García. «El médico dijo que usted inventó un tratamiento que funciona mejor que muchas clínicas caras». «Yo no inventé nada, solo usé el corazón. El corazón y mucha inteligencia. Y la ayuda de personas buenas»,
Guadalupe García miró a doña Esperanza, que estaba jugando con Sofía en el patio. 6 meses después de la llegada de Sofía, la casa de Cojines se convirtió en una atracción en el pequeño Tepatitlán. Otros padres con hijos con necesidades especiales venían a visitarla para buscar ideas e inspiración. Guadalupe García recibió una invitación para hablar en una escuela sobre inclusión y cuidados especiales. Aceptó, nerviosa, pero determinada a ayudar a otras familias. Lo que yo aprendí, dijo al público de padres y maestros, es que a veces la solución para los problemas más complicados está en la simplicidad del amor. No necesitamos mucho dinero o tecnología avanzada. Necesitamos dedicación, investigación y, principalmente, valor para hacer lo que otros pueden encontrar extraño. Una madre en el público levantó la mano. «¿Pero cómo tuvo usted el valor de aguantar las críticas de todos?» Pensé en mi nieta, en cómo estaba sufriendo. Cuando amas a alguien de verdad, la opinión de los demás pasa a segundo plano. ¿Y si no hubiera funcionado? Entonces habría intentado otra cosa, y otra más, hasta que funcionara. La respuesta arrancó aplausos del público. Después de la charla, varias personas se acercaron para contar sus propias historias y pedir consejos. Guadalupe García escuchó a cada una con atención y ofreció lo que pudo: experiencia, aliento y principalmente esperanza. Un año después, Sofía estaba completamente adaptada a la vida en el pueblo. Ella asistía a la escuela local, donde los maestros habían aprendido a manejar sus necesidades especiales. Tenía amigos, jugaba en el patio y, más importante, sonreía todos los días. La casa de Cojines se había convertido en un símbolo en la comunidad, ya no de locura o excentricidad, sino de dedicación y amor incondicional. Ricardo consiguió un trabajo en el pueblo y decidió quedarse permanentemente. Él remodeló la casa de al lado, que estaba abandonada, y pasó a vivir allí con Sofía, manteniéndola siempre cerca de la tía que había salvado a su hija. «Guadalupe, ¿cómo puedo agradecerte por todo esto?», preguntó él un día. «Dejando que Sofía sea feliz, es el único agradecimiento que necesito». Durante una conversación con doña Esperanza, Guadalupe García reflexionó sobre toda la experiencia. «¿Sabes lo que más me marcó en toda esta historia?», dijo ella. «¿Qué? Lo fácil que es juzgar sin conocer la verdad. ¿Cuántas veces en la vida hacemos eso con otras personas?». «Muchas veces», coincidió doña Esperanza. «Yo misma ya lo hice. Aprendí que a veces las cosas más importantes de la vida parecen locura para quien no entiende el contexto, y que el amor verdadero no se preocupa por la opinión ajena». Exacto. El amor verdadero solo se preocupa por el bienestar de quienes amamos. 2 años después, un periodista de una revista nacional se enteró de la historia y vino a hacer un reportaje sobre la casa de Cojines. La nota se publicó con el título «La abuela que creó un milagro con cojines viejos». El reportaje tuvo repercusión nacional, y Guadalupe García comenzó a recibir cartas de familias de todo el país, todas enfrentando situaciones similares. Ella respondía cada carta a mano, ofreciendo apoyo y compartiendo su experiencia. Una fundación de apoyo a niños especiales la invitó a ser embajadora voluntaria. Ella aceptó, pero con una condición: seguiría viviendo en su casa de Cojines, cuidando a Sofía García. «¿Por qué no quiere mudarse a Ciudad de México?», preguntó el representante de la fundación. «Allá tendría más recursos para ayudar a más personas». «Porque mi trabajo más importante está aquí», Guadalupe García señaló a Sofía, que jugaba en el patio. «Cuidar de ella es mi prioridad. Ayudar a otras personas es una consecuencia». El tiempo pasó y Sofía creció, pero nunca perdió el cariño especial por la casa de Cojines. Incluso cuando ya no necesitaba las protecciones sensoriales, seguía encontrando consuelo en el ambiente que su abuela había creado con tanto amor. A los 16 años, en un ensayo escolar sobre la persona que más admiro, Sofía escribió sobre Guadalupe García. «Mi tía abuela es la persona más valiente que conozco. Cuando yo era pequeña y estaba muy enferma, ella hizo algo que todos consideraron extraño.
Cubrió la casa entera con cojines viejos. La gente se rió, criticó, hasta la llamaron loca. Pero ella no se rindió, porque sabía que esos cojines no eran basura. Eran amor transformado en protección. Ella me enseñó que a veces necesitamos ser lo suficientemente valientes para parecer locos a los ojos de los demás, si eso significa cuidar de quienes amamos. La casa de cojines me salvó, pero más que eso, me enseñó que el amor verdadero no tiene vergüenza de sí mismo. Cuando la maestra leyó el ensayo en voz alta, no había un ojo seco en el salón. Guadalupe García, ahora con 80 años, seguía cuidando de la casa de cojines con la misma dedicación de siempre. Algunos cojines necesitaban ser cambiados de vez en cuando, pero ella siempre encontraba personas dispuestas a ayudar. La casa se había convertido en un punto turístico informal del pueblo. Los visitantes se detenían a tomar fotos y escuchar la historia. Los guías turísticos locales incluían la casa de cojines en sus recorridos, siempre contando la historia de la abuela que desafió los juicios ajenos por amor. Una mañana de domingo, Guadalupe García estaba sentada en el portal cuando una mujer joven se acercó con un niño en brazos. «Disculpe la molestia», dijo la mujer. «Soy la mamá del pequeño Mateo aquí. Él tiene autismo y leí sobre su historia en internet. Vine de lejos para conocerla». «Sea bienvenida», Guadalupe García sonrió. «¿Cómo puedo ayudarla?» «Mi hijo tiene crisis muy fuertes. Los médicos dicen que necesita un ambiente especial, pero no tengo dinero para construirlo. ¿Podría darme algunos consejos?». Guadalupe García pasó toda la tarde conversando con la joven madre, explicando cada detalle de cómo había construido la casa de cojines, dónde encontrar materiales baratos, cómo fijar todo adecuadamente. «Lo más importante», dijo ella al final, «es no rendirse cuando la gente diga que usted está loca. Ellos solo lo entenderán después». ¿Cómo aguantó las críticas? Recordando que no lo estaba haciendo por ellos. Lo estaba haciendo por Sofía. La mujer se fue con un cuaderno lleno de apuntes y esperanza renovada. «Nunca se cansa de ayudar, ¿verdad?», comentó doña Esperanza, que había presenciado toda la conversación. «¿Cómo podría cansarme de compartir amor? Mientras más compartes, más tienes». Esa noche, Guadalupe García recibió una llamada de Ricardo García. «Guadalupe, tengo una noticia. Sofía pasó el examen de admisión para psicología. Quiere especializarse en terapia para niños especiales». ¡Qué orgullo! Guadalupe García estaba radiante. Va a ayudar a muchas familias. Ella dice que quiere abrir una clínica con salas sensoriales como nuestra casa. Y va a lograrlo, estoy segura. Tú formaste a una psicóloga, Guadalupe. Sofía siempre dice que fuiste tú quien le enseñó sobre cuidado y dedicación. Después de colgar, Guadalupe García se quedó pensando en cómo la vida da vueltas interesantes. La niña que había llegado traumatizada y asustada ahora quería dedicar su vida a ayudar a otros niños como ella. En la graduación de Sofía, 3 años después, Guadalupe García estaba en la primera fila, orgullosa como nunca se había sentido en la vida. Durante el discurso de la generación, Sofía pidió hablar. «Quiero dedicar mi diploma a una persona muy especial, mi tía abuela Guadalupe García. Ella me enseñó que el amor verdadero es capaz de crear milagros. Cuando era niña, cubrió una casa entera con cojines para protegerme. La gente se rió, pero a ella no le importó. Hoy sé que esos cojines eran más que protección física. Eran la prueba de que alguien me amaba incondicionalmente. Ahora quiero usar lo que aprendí para ayudar a otros niños a encontrar su propia casa de cojines». Todo el auditorio aplaudió de pie. Guadalupe García lloró de emoción, sosteniendo firmemente la mano de doña Esperanza. Después de la graduación, una periodista se acercó a Guadalupe García. «Doña Guadalupe, después de todo esto, ¿cuál es la mayor lección que saca de esta experiencia? Que el amor no pide permiso para actuar, y que a veces lo más sensato que podemos hacer es parecer locos ante los ojos del mundo. ¿Usted lo haría todo de nuevo?». «Sin dudarlo, 1000 veces si fuera necesario. Y para las personas que están pasando por situaciones difíciles con hijos especiales, ¿qué consejo daría? Que confíen en el instinto de madre, de padre, de abuelo,
que investiguen, que busquen ayuda, pero que nunca se rindan, y que no tengan miedo de hacer cosas que otros puedan encontrar extrañas. A veces la solución más simple es la que funciona. 5 años después de la graduación de Sofía, la casa de cojines seguía siendo un símbolo en la comunidad. Guadalupe García, ahora más lenta debido a la edad, aún cuidaba del mantenimiento con ayuda de voluntarios. Sofía había abierto su clínica especializada en la capital, pero regresaba todos los fines de semana para visitar a la tía. La clínica era un éxito, con varias salas sensoriales inspiradas en la casa de cojines original. «Tía, recibí una propuesta para escribir un libro sobre nuestra historia», contó Sofía durante una de esas visitas. «Qué interesante, ¿vas a aceptar?» «Solo si tú escribes conmigo. La historia es más tuya que mía. La historia es nuestra, querida, de toda la familia». El libro La casita entre cojines, una lección de amor incondicional, se publicó 2 años después y se convirtió en un éxito nacional. Todos los ingresos fueron donados a instituciones que cuidan de niños especiales. Durante la presentación, un reportero le preguntó a Guadalupe García: «Doña Guadalupe, cuando usted empezó a cubrir la casa con cojines, ¿imaginaba que la historia tendría toda esta repercusión?» «No imaginaba nada, solo quería que mi nieta estuviera bien. ¿Y ahora, viendo todo esto? Ahora veo que pequeños gestos de amor pueden generar olas mucho más grandes de lo que imaginamos. ¿Qué mensaje quiere dejar? Que nunca tengan miedo de amar de forma diferente. El mundo necesita más personas dispuestas a parecer locas por una buena causa». Esa noche, después de todos los eventos, Guadalupe García se quedó sola en el balcón de la casa de cojines, mirando las estrellas. Doña Esperanza había partido hacía 2 años, pero su presencia aún se sentía en cada rincón de la casa. Ricardo se acercó y se sentó junto a su hermana. «¿Cansada?» «Feliz», sonrió ella, «muy feliz». «¿Tienes orgullo de lo que hiciste?» «Tengo orgullo de lo que hicimos, porque esto solo fue posible con la ayuda de mucha gente buena. Sofía está planeando tener hijos. Vas a ser bisabuela». «¡Qué alegría! Y si algún niño necesita cuidados especiales, ya sabemos qué hacer». «¿Construir otra casita entre cojines?» «Construir lo que sea necesario». El amor siempre encuentra un modo. Guardaron silencio por un momento, escuchando los suaves sonidos de la noche amortiguados por los cojines de las paredes. «Guadalupe, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Cuando empezaste todo esto, ¿tuviste miedo de que no funcionara?» «Sí, pero tuve más miedo de no intentarlo. ¿Y si la gente seguía riéndose?» «Entonces seguirían riéndose. Pero Sofía estaría protegida y eso era lo que importaba». «Eres la persona más valiente que conozco». «No soy valiente, Ricardo. Solo soy una abuela que ama a su nieta». Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora continuando. Al año siguiente, Guadalupe García recibió un homenaje del Palacio Municipal local. La casita entre cojines fue declarada Patrimonio Afectivo de la ciudad y recibió una placa conmemorativa. Durante la ceremonia, el alcalde dijo: «Doña Guadalupe nos enseñó que a veces las mayores lecciones de vida vienen de gestos que, a primera vista, parecen incomprensibles. Ella transformó cojines viejos en esperanza nueva». Guadalupe García, emocionada, agradeció: «Yo solo hice lo que cualquier abuela haría. La diferencia es que no me rendí cuando todos dudaron». Un niño en el público gritó: «Tía Guadalupe, eres una heroína». «No soy heroína, niño, soy una abuelita que descubrió que el amor no tiene límite». Después de la ceremonia, varias personas se acercaron para contar cómo la historia de la casita entre cojines había inspirado sus propias vidas. Padres que habían encontrado soluciones creativas para ayudar a hijos especiales, abuelos que se habían vuelto más activos en la crianza de los nietos, personas que habían aprendido a no juzgar comportamientos diferentes. Una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Doña Guadalupe, mi nieto tiene TDAH y era muy inquieto». Después de escuchar su historia,
decidí transformar un cuarto de la casa en un espacio especial para él, lleno de almohadones y objetos suaves. La mejora fue increíble. ¡Qué alegría saber eso! Guadalupe García sonrió. ¿Ves cómo el amor y la creatividad pueden resolver muchas cosas? Usted me inspiró a no tener vergüenza de hacer cosas diferentes por el bien de la familia. Esa es la lección más importante. El amor verdadero no tiene vergüenza. Esa noche, Guadalupe García escribió en su diario, un hábito que había desarrollado después de toda la experiencia. Hoy me di cuenta de que la casita entre cojines se volvió más que un lugar. Se convirtió en un símbolo de que es posible transformar el amor en acción, incluso cuando otros no lo entienden. ¿Cuántas personas no se rinden de ayudar a sus familiares porque tienen miedo del juicio ajeno? Espero que nuestra historia anime a otras personas a ser valientes en el amor. 2 meses después, Guadalupe García recibió una carta que la conmovió profundamente. Era de una madre del interior del Nordeste. Doña Guadalupe, mi hija tiene parálisis cerebral y yo ya no sabía qué hacer. Lloraba mucho, no dormía bien, vivía inquieta. Cuando leí sobre la casita entre cojines, decidí intentar algo parecido. No tenía dinero para comprar cojines nuevos, así que pedí ayuda en la iglesia. Las personas donaron retazos de tela, espuma vieja, almohadones usados. Transformé el cuarto de mi hija en una versión pequeña de su casa. El resultado fue milagroso. Ella está mucho más tranquila, duerme mejor, hasta sonríe más. Quería agradecerle por haberme dado el valor para hacer algo que todos encontraron extraño. Tú también salvaste a mi hija. Guadalupe García leyó la carta varias veces, con el corazón desbordado de alegría. Se la mostró a Sofía García, que estaba de visita. Tía, tu historia está salvando a niños que ni siquiera conoces. Nuestra historia, querida, nuestra. ¿No te arrepientes de haber aguantado todas las críticas al principio? Me arrepiento de haber perdido tiempo preocupándome por ellas. Debí haberlas ignorado desde el primer día. ¿Por qué? Porque quien ama de verdad no necesita la aprobación de nadie. Sofía asintió, pensativa. Sabes, tía, en mi clínica veo a muchos padres que quieren ayudar a sus hijos, pero se quedan atrapados en lo que es normal o aceptable. Tu historia los libera para ser creativos. Esa es la idea, mostrar que no hay manera correcta o incorrecta de amar. Solo existe amar o no amar. Y tú elegiste amar. Siempre, todos los días. En aquella época, la casita entre cojines ya había inspirado la creación de otros hogares terapéuticos por el país. Se había formado una red informal de familias, intercambiando ideas y experiencias sobre cómo adaptar los ambientes domésticos para niños con necesidades especiales. Guadalupe García se carteaba con muchas de esas familias, siempre ofreciendo aliento y consejos prácticos. Su mesa de la cocina siempre estaba llena de cartas de agradecimiento, fotos de casas adaptadas y peticiones de ayuda. Un día, Ricardo García comentó: Guadalupe, te has vuelto la consultora no oficial de familias especiales. Me he vuelto una abuela que comparte lo que aprendió. ¿No piensas formalizarlo? ¿Crear una organización? ¿Pedir apoyo del gobierno? No necesito formalización para ayudar. Lo importante es que las familias sepan que no están solas. Pero con apoyo oficial podrías ayudar a más gente. Ricardo, cuando cubrí esta casa con cojines, no tenía el apoyo de nadie, ni lo necesitaba. A veces las mejores cosas nacen de la iniciativa individual. Ese mismo año, una universidad invitó a Guadalupe García a dar una charla sobre cuidados especiales y creatividad familiar. Ella aceptó, nerviosa pero determinada. Frente a un público de estudiantes de psicología, pedagogía y terapia ocupacional, Guadalupe García contó su historia de forma simple y directa. Ustedes van a aprender muchas teorías científicas en sus cursos, van a memorizar nombres complicados y tratamientos caros, pero nunca olviden que a veces la solución está en la creatividad simple y el amor incondicional. Un estudiante levantó la mano. Doña Guadalupe, ¿cómo distinguir entre una solución creativa válida y una actitud irresponsable? Preguntándose siempre, ¿esto va a ayudar o a perjudicar a quien amo?
Si la respuesta es ayudar, no importa si otros lo encuentran extraño. ¿Y si sale mal? Entonces intentas otra cosa. El amor verdadero no se rinde ante la primera dificultad. Una profesora de la universidad comentó después de la charla: Doña Guadalupe, usted nos dio una lección práctica de amor aplicado. Nuestros libros hablan de teoría, pero usted mostró cómo transformar el amor en acción concreta. Es que yo no entiendo de teorías, entiendo de nieta. La simplicidad de la respuesta arrancó risas y aplausos del público. Con el paso de los años, Guadalupe García comenzó a sentir el peso de la edad. Sus movimientos se volvieron más lentos, su memoria a veces fallaba, pero su determinación permanecía intacta. Una mañana de invierno, Sofía encontró a la bisabuela sentada en el balcón, mirando la casita entre cojines con una sonrisa nostálgica. ¿En qué estás pensando, tía? Estoy pensando en cómo empezó todo. Recuerdo el primer cojín que clavé en esta pared. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Cuántos niños podrían haber sido ayudados si hubiera empezado más temprano? Lo hiciste en el momento justo, en mi momento justo. Es verdad. Guadalupe García tomó la mano de Sofía. ¿Y tú, qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? Voy a continuar tu trabajo. A mi manera, pero continuarlo. ¿Cómo? Estoy planeando crear una fundación para enseñar a las familias a adaptar sus hogares para niños especiales. Se llamará Fundación Casita Entre Cojines. Guadalupe García sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¡Qué orgullo, mi niña! Y quiero que tú seas la presidenta de honor. ¿Yo? Pero no entiendo nada de fundaciones. Tú entiendes de amor. Es la única cualificación necesaria. 2 años después, la Fundación Casita Entre Cojines fue inaugurada oficialmente. El evento tuvo lugar en el patio de la casa original, con la participación de decenas de familias que se habían inspirado en la historia. Durante su discurso inaugural, Sofía García dijo: Esta fundación nació del gesto aparentemente loco de una abuela que cubrió su casa con cojines viejos. Ella nos enseñó que no existe un amor demasiado pequeño para marcar la diferencia, ni un gesto demasiado simple para cambiar una vida. Guadalupe García, ahora con 85 años, observaba desde una silla especial, rodeada por personas que se habían convertido en su familia extendida a lo largo de los años. Un reportero se acercó. Doña Guadalupe, ¿cómo se siente al ver su iniciativa convertirse en una fundación? Siento que el amor se multiplica cuando se comparte. ¿Cuál es su mayor orgullo en toda esta historia? Ver que Sofía creció sana y feliz. Todo lo demás es consecuencia. ¿Y qué le diría a quienes están pasando por situaciones difíciles con hijos especiales? Que confíen en el poder del amor creativo y que no tengan miedo de parecer diferentes. Esa noche, después de que todos se fueron, Guadalupe García se quedó sola en la terraza de la casa de los cojines. Las paredes aún estaban firmes y acolchonadas, testigos silenciosos de un viaje que había comenzado con críticas y terminado con reconocimiento. Tomó una foto antigua de Sofía de niña, asustada y frágil, y la comparó con la mujer fuerte y decidida en que se había convertido. El contraste era impresionante. Valió la pena cada crítica, cada risa, cada momento de duda, pensó. Valió la pena porque el amor siempre vale la pena. Ricardo García apareció con una taza de té caliente. ¿No puedes dormir? No quiero dormir. Quiero quedarme aquí recordando todo. ¿De qué recuerdas más? De las vecinas que me ayudaron cuando todos se reían. De doña Esperanza, que fue la primera en creer. De tu llegada con Sofía, de su primera sonrisa después de meses. Y de las dificultades. De las dificultades también. Formaron parte de la historia. ¿Harías todo igual? Haría todo igual, pero con menos miedo. Me tomó demasiado tiempo dejar de importarme la opinión ajena. Lo importante es que lo dejaste. Sí. Y Sofía creció en una casa llena de amor incondicional. Al año siguiente, Guadalupe García recibió un homenaje nacional por su contribución a la causa de los niños especiales.
La ceremonia se llevó a cabo en Ciudad de México, pero ella pidió que se realizara por videoconferencia, pues no quería alejarse de su casita entre cojines. Durante el homenaje dijo: «He recibido muchos elogios a lo largo de estos años, pero quiero dejar claro, no hice nada extraordinario. Hice solo lo que cualquier persona que ama haría. Busqué una solución para ayudar a quien lo necesitaba. La diferencia es que no me rendí cuando otros dudaron». El presentador de la ceremonia preguntó: «¿Cuál es el legado que usted quiere dejar?». «Quiero que las personas entiendan que el amor no tiene manual de instrucciones. Cada familia necesita encontrar su propia forma de cuidar, proteger y amar, y no deben tener miedo de ser diferentes en ese proceso». ¿Algún mensaje final? Sí. Para todos los padres, madres, abuelos y familiares que están luchando por alguien especial, no están solos. Y recuerden, a veces lo más sensato que podemos hacer es parecer locos a los ojos del mundo. Después del homenaje, cientos de mensajes llegaron para Guadalupe García. Familias de todo el país contando sus propias historias de superación y creatividad en el cuidado de niños especiales. Un mensaje en particular la conmovió. «Doña Guadalupe, soy padre de un niño autista. Cuando escuché su historia, decidí crear una sala de cojines en nuestro pequeño departamento. Mi esposa pensó que me había vuelto loco. Los vecinos se quejaron del ruido de las remodelaciones. Mis padres dijeron que era una pérdida de dinero. Pero yo seguí, inspirado en su valentía. Hoy, 3 años después, mi hijo está mucho mejor. La sala se volvió nuestro refugio, el lugar donde él se siente seguro. Mi esposa me pide disculpas cada semana por haber dudado. Gracias por enseñarme que el amor no necesita la aprobación de los demás». Guadalupe García leyó el mensaje para Sofía García, que estaba embarazada de su primer hijo. «Tía, tú creaste una revolución silenciosa. Familias enteras están siendo transformadas por tu valentía. Nuestra valentía, querida, de todos los que creyeron. ¿Y si mi bebé necesita cuidados especiales? Entonces crearemos juntas la solución que él necesite. Sin miedo a los juicios, sin miedo a nada. El amor verdadero es valiente». 6 meses después, el bisnieto de Guadalupe García nació perfectamente sano. Pero ella mantuvo un cuarto en la casa preparado con almohadas y cojines. Por precaución, como le gustaba decir. «Nunca se sabe cuándo alguien va a necesitar un abrazo de cojín», explicaba a quien preguntaba. Una tarde de domingo, mientras observaba a Sofía jugar con su hijo pequeño en el patio, Guadalupe García reflexionó sobre todo el camino recorrido. Doña Socorro, ahora también una señora muy anciana, se acercó. «Guadalupe, ¿te acuerdas de cuando empezó todo esto? ¿Cómo olvidarlo? Usted casi tira la taza de café del susto. Me arrepiento mucho de haberme reído al principio». «No necesita arrepentirse. Ustedes no podían saber. Pero pudimos haber confiado más. Lo importante es que al final todos entendieron. Nos enseñaste una lección valiosa sobre no juzgar a las personas. La vida nos enseñó. Yo solo serví de ejemplo». Ese día, Guadalupe García decidió escribir una carta para sí misma, para registrar sus sentimientos finales sobre toda la experiencia. Para la Guadalupe que cubrió la casa con cojines: «Hiciste lo correcto. No importa cuántas personas se rieron, dudaron o criticaron. Seguiste tu corazón y salvaste a una niña. Más que eso, le mostraste al mundo que el amor incondicional es capaz de crear soluciones que ningún manual científico enseña. No te arrepientas de ningún momento de duda que tuviste. Ellos fueron parte del proceso de crecimiento. No te arrepientas de los recursos que gastaste, del tiempo que perdiste convenciendo a los demás o de las lágrimas que derramaste en momentos de soledad. Hoy, mirando hacia atrás, puedes estar segura. Cada cojín clavado fue un acto de amor puro. Cada crítica aguantada fue un precio pequeño por la felicidad de Sofía. Cada día de trabajo fue una inversión en el futuro de una niña especial. Probaste que una abuela determinada puede cambiar el mundo, al menos el mundo de una nieta. Y eso ya es todo. Con amor y admiración, la Guadalupe de hoy. 2 años después,
A los 87 años, Guadalupe García aún vivía en la casa de Cojines, ahora cuidada por Sofía y Ricardo García. Su movilidad había disminuido, pero su espíritu permanecía fuerte. La Fundación Casita Entre Cojines había crecido y ya ayudaba a cientos de familias al año. El modelo de adaptación doméstica creativa había sido estudiado por universidades y adoptado por varias instituciones. Una mañana especialmente soleada, Guadalupe García despertó con una sensación extraña de plenitud, como si supiera que había cumplido su misión en la vida. Llamó a Sofía para una conversación. «Mi querida, necesito contarte algunas cosas importantes». «Claro, tía. ¿Qué pasa?» «Quiero que sepas que fueron los años más felices de mi vida, desde que llegaste aquí, asustada y pequeña, hasta hoy, viéndote fuerte y ayudando a otros niños». «Tía, ¿estás bien?» «Estoy estupenda. Solo quiero asegurarme de que entendiste las lecciones importantes». «¿Qué lecciones?» «Que el amor no tiene límite, que la familia es sagrada, que debemos siempre luchar por quienes amamos, sin importar lo que otros piensen». Sofía tomó la mano de su bisabuela. «Aprendí todas esas lecciones, tía, y se las enseñaré a mi hijo también. ¿Y si algún día alguien en la familia necesita cuidados especiales? Crearé la solución que sea necesaria, sin miedo, sin vergüenza. Aunque otros lo encuentren extraño, principalmente si otros lo encuentran extraño. Tú me enseñaste que las mejores cosas de la vida suelen ser incomprendidas al principio». Guadalupe García sonrió satisfecha. «Entonces mi trabajo aquí ha terminado». Aquella tarde, Guadalupe García se quedó dormida en la terraza, rodeada por la casita entre cojines que había construido con tanto amor. Cuando Ricardo García fue a llamarla para cenar, ella había partido en paz, con una sonrisa serena en el rostro. El velorio fue en la misma casa como ella había pedido. Cientos de personas vinieron a rendir homenaje. Vecinos que habían aprendido a no juzgar, familias que se habían inspirado en su historia, profesionales que habían estudiado su método, niños que se habían beneficiado de adaptaciones domésticas similares. Sofía, a pesar del dolor, insistió en hablar durante la ceremonia. «Mi bisabuela nos dejó mucho más que añoranza. Nos dejó un ejemplo de que el amor incondicional es capaz de superar cualquier obstáculo. La casita entre cojines seguirá en pie, no solo como su obra física, sino como símbolo de que debemos tener el valor para amar de forma diferente cuando sea necesario». Don Francisco, el vecino que más había criticado al principio, pidió hablar. «Doña Guadalupe me enseñó la mayor lección de mi vida. Nunca juzgues a alguien hasta conocer su historia completa». Ella no estaba loca, estaba siendo madre, en el sentido más puro de la palabra. Después del funeral, la familia decidió mantener la casita entre cojines exactamente como Guadalupe García la había dejado. Sofía se mudó allí con su hijo, continuando la tradición de cuidar el espacio especial. La Fundación Casita Entre Cojines creció aún más, inspirando la creación de políticas públicas para la adaptación doméstica de familias con niños especiales. El método de Guadalupe García fue oficialmente reconocido como Terapia Ambiental Doméstica Creativa. 5 años después de su partida, se produjo y transmitió a nivel nacional un documental sobre su historia. El título era La abuela de los cojines, una lección de amor incondicional. La película mostraba testimonios de decenas de familias que habían adaptado sus hogares inspiradas en la historia original. También mostraba el crecimiento de Sofía, su formación como psicóloga y su trabajo actual ayudando a otras familias. En la escena final del documental, Sofía, ahora madre de 2 hijos, estaba sentada en la terraza de la casita entre cojines, exactamente donde Guadalupe García solía estar. «Lo que mi bisabuela nos enseñó», decía ella, mirando a la cámara, «es que el amor verdadero no pide permiso para actuar. Ella no esperó la aprobación de nadie para protegerme, no consultó manuales ni especialistas, siguió su instinto maternal y creó una solución que cambió mi vida e inspiró a miles de otras familias». ¿Cuál es la principal lección que dejó? Que a veces necesitamos tener el valor de parecer locos,
si eso significa proteger a quienes amamos. Y que no hay gesto demasiado pequeño cuando se trata de amor incondicional. El documental terminó con imágenes de la casita entre cojines al atardecer, aún firme y acogedora, con niños jugando en el patio y familias visitando el lugar que se había convertido en un santuario del amor familiar. Una placa a la entrada de la casa tenía las palabras elegidas por Sofía. Aquí vivía Guadalupe García, que nos enseñó que el amor no tiene manual de instrucciones. A veces las soluciones más simples son las que funcionan mejor. A veces parecer loco es lo más sensato que se puede hacer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué opinas. ¿Crees que Guadalupe García tomó la decisión correcta al ignorar las críticas de los vecinos? ¿Has pasado por alguna situación en la que tuviste que hacer algo que otros no entendieron por amor a la familia? Comparte tu experiencia en los comentarios con palabras sinceras. Nos encantará leer tu opinión y tu historia. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.